La leyenda negra antihispana es más larga y profunda que otras. Y esto lo decía Gustavo Bueno, que decía que si bien existían actitudes antiimperio de carácter general, las antiimperio español tenían características particulares. Hay otras leyendas negras, pero solo a un país se le niega el derecho a ejercer la leyenda dorada, aunque esté basada en hechos ciertos, mientras admite de forma recurrente y sin demasiadas críticas para otros hechos fundantes de Occidente, como el Imperio Romano, la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos. Y se basa en la damnatio memoriae que ya aplicaban el Imperio Romano a aquellas figuras que molestaban al replicar su historia, pero que se plasma también en que seamos el territorio hispano los que tengamos todavía a día de hoy colonias territoriales en Argentina, en Cuba, Venezuela o España, algo anacrónico en el siglo XXI, de lo que casi nadie habla, lo cual solo se explica porque sufrimos un colonialismo mental. Además, hay tres caballos de Troya o enemigos psicológicos internos en el mundo hispano, que es la ingenuidad galopante. Yo creo que la ingenuidad es el vicio predominante en el mundo hispano, por encima de la envidia. Creo que la ingenuidad es la otra cara de una vanidad malentendida, un localismo extremo egoísta y un sectarismo patológico. Todo ello da lugar a una alianza duradera entre hispanófobos, los de fuera que nos pueden despreciar, hasta ahí, nothing personal, just business, y los hispanobobos internos. Más recientemente cito un caso curioso, ¿no? Para mí parece curioso, puede no serlo, por supuesto, que es el caso del Papa Benedicto XVI. Porque siendo Papa de la Iglesia Católica, uno pensaría que tendría alguna deuda con algún teólogo o filósofo español, ya que, bueno, al menos la doctrina social de la Iglesia, aunque ahora se dice que todo deriva de León XIII, pues fue creada por teólogos españoles, entre otras cosas. El libro que he encontrado donde hay bibliografías es el libro dedicado a Jesús Nazaret. La mayor parte de los autores son alemanes, lo cual es lógico, pero también cita italianos, franceses, anglosajones, ninguno hispano. Un papa de la Iglesia Católica a la que España creo que ha contribuido significativamente. Pero fíjense ustedes, citan autores franceses, italianos, griegos, alemanes, anglosajones, rusos, ucranianos, polacos, chinos y checos, ni un solo hispano. Pero cuenta una anécdota Timothy Snyder en su libro. Dice lo siguiente: mis padres hablaban español, sus padres, y se sentían cómodos en Latinoamérica, dice él. Con 14 años, durante un viaje a Costa Rica, me sentía libre, gracias a ellos. Los costarricenses viven más que los estadounidenses. Su sistema político puntúa mucho más alto en libertad que el estadounidense, pero no sintió ninguna curiosidad por ver de dónde llegaba ese modelo. Curioso, curioso. ¿Quién era el protagonista de esta revolución? Pues un ser humano que creía en Dios y que tomaba como ejemplo el modelo de caballero o hidalgo cristiano. La base conceptual era el humanismo cristiano. La siguiente, y se basaba en la recta razón de los neoscolásticos, que hizo que un emperador parara sus tareas de conquista y se preguntaba si era moral aquello que estaba haciendo. Nadie nunca después ha hecho algo parecido, ni siquiera después de lanzar no una, sino 2 bombas nucleares sobre población civil. Había una película española que competía en la de la mejor película extranjera, que era La Sociedad de la Nieve, de Bayona. Una película, no sé si han visto ustedes, con un presupuesto muy inferior, era una grandísima película. No tuvo ningún premio. ¿Por qué? Porque había un relato detrás. ¿Qué era el relato? Pues que unos chicos uruguayos habían hecho una gesta de supervivencia como no ha habido otra igual, o pocas. Y eso, claro, rememora a lo que pasaba en los tiempos del Cano, de Magallanes, de Colón o los Pinzones. Y eso no interesa recordarlo. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Eran las 5 de la tarde en todos los relojes. Debo confesarles que conocí a Gustavo Bueno Martínez, primero de forma visual, nunca le conocí personalmente, a través de La Clave, de entrevistas con Sánchez Dragó, de sus apariciones en vídeos. Siempre me pareció brillante, admiré su capacidad de dialéctica y su ánimo provocador. Luego le empecé a leer hace unos 10 años, fundamentalmente cuando entré en el mundo de la hispanidad, por sus libros España frente a Europa, España no es un mito, y luego otros, ¿no?
y algunos artículos, ¿no? No soy, sin embargo, experto en buenismo, no voy aquí a dar una charla sobre Gustavo Buen. Siempre, todavía se voy a hacer referencia a su obra porque así lo merece el tema, ¿no? Hace 22 años pasé unos días en una montaña mágica, que es propiedad de algún hijo, ¿no?, donde nos enteramos, mi mujer y yo, del embarazo de nuestro primer hijo, Bruno, con lo cual, digamos que hay una unidad con esta familia que ellos desconocen. Y la magia continúa porque gracias a la hispanidad pues he vuelto a contactar con Gustavo Bueno Sánchez, ¿no? Para mí es un placer estar aquí porque esta escuela ha aportado mucho a la recuperación de la hispanidad y a la revalorización de la filosofía española o en español, y de ambos aspectos voy a hablar aportando mi particular óptica, ¿no? En primer lugar, os voy a dar un pequeño apunte metodológico para que se entienda qué es el enfoque de mi investigación desde hace ya casi 15 años sobre los temas de hispanidad, guerra cultural, leyenda negra. Son 4 puntos. Hay un enfoque relacional integral, que viene de mi primera tesis en Derecho en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Allí entonces se hablaba de law in context, derecho en contexto, no se puede entender las normas en sí, sino en función de su contexto, con lo cual mi primera tesis tuve que estudiar pues desde no solo cómo las normas, en qué contexto se aprueban, sino en qué contexto se aplican. Por lo tanto, había que estudiar filosofía del derecho, economía, sociología, etcétera, ¿no? ¿Por qué se obedece la ley? De ahí ese enfoque relacional horizontal, que es interdisciplinar, por un lado, también distintas ópticas, ¿no? Fenómenos complejos requieren análisis de distintas ópticas, con una finalidad de integrar una visión inclusiva que nos permita subir de nivel. En el fondo, la cruz, ¿no? Relacional, integral. El segundo punto viene de mi segunda tesis de hace ya 20 años en tema de ciencia de las religiones, dedicada al mal en la religión, donde determiné que la realidad era ambivalente, no es relativa, no todo da lo mismo, pero todo, lo uno y su opuesto, pueden ser verdad siempre que sean interpretados a distinto nivel. De ahí también hay un corolario que viene de Big Bohm, físico cuántico, que dice que la realidad se compone de 2 fases, la realidad aparente, que es la que podemos analizar directamente con nuestros sentidos o con el acceso directo a esa realidad, y detrás de la realidad aparente siempre hay una realidad implicada a la que solo podemos acceder de manera indirecta a través de la realidad aparente. Por ejemplo, sin plantear otros escenarios, el Big Bang no lo podemos ver, pero lo podemos deducir de una realidad aparente que nos llega. Y el cuarto punto, esto viene de la guerra cultural, mi penúltimo libro, es que igual que la constante áurea se da en la naturaleza, como una constante, en la sociedad yo propongo que sea una constante argenta, 20-60-20, que tiene que decir que nada se da al 100%, que toda acción conlleva una reacción y que en todo fenómeno social hay un 20% que tiende a un lado del espectro, otro 20% al otro lado, el 60% duda a ver quién gana para sumarse a un lado u otro. El ejemplo que pongo muy simple es cuando hay un acoso escolar, está el que acosa, está la víctima, quien va con el acosador, quien va con las víctimas, y la mayoría está pendiente de qué hace la escuela para sumarse a uno u otro. Viene del principio de Pareto, 20-80, de estudios de Pilgram y Zimbardo y también de la curva de Gauss. Bueno, todo esto como una pequeña introducción metodológica. Yo voy a hablar del Sacro Imperio Romano Hispánico, pero como he dicho, claro, importante es el contexto. Y como he sido criticado por este libro, por algunos historiadores profesionales, pues tengo que dedicarme la mitad de mi charla a explicar el contexto. Y el contexto es el vasallaje cognitivo, porque realmente el dar una nueva marca a lo que supuso los 300 años de América virreinal, una marca de prestigio, Sacro Imperio Romano Hispánico, porque lo merece, tiene que ver con una forma de luchar con el vasallaje cognitivo que yo sostengo que contamina y condiciona al mundo hispano desde hace al menos 2 siglos. Se llama como Houston, pues tenemos un problema, cada vez somos más los que hablamos español, pero cada vez podemos menos porque estamos divididos y nos equivocamos de enemigo. Y esa colonización mental viene, al menos desde la Revolución Francesa, en Europa y del destino manifiesto estadounidense. Y se plasma en la cancelación de figuras señeras de nuestra historia,
que no nace con el wokismo, un fenómeno posmoderno que tiene mucho predicamento porque le ha dado por atacar al modelo dominante, sino que viene desde el siglo XVI-XVII y se basa en la damnatio memoriae que ya aplicaba en el Imperio Romano a aquellas figuras que molestaban al replicar su historia, pero que se plasma también en que seamos el territorio hispano los que tengamos todavía a día de hoy colonias territoriales en Argentina, en Cuba, Venezuela o España, algo anacrónico, en el siglo XXI, de lo que casi nadie habla, lo cual solo se explica porque sufrimos un colonialismo mental. La leyenda negra antihispana es más larga y profunda que otras. Y esto lo decía Gustavo Bueno, que decía que si bien existían actitudes antiimperio de carácter general, las antiimperio español tenían características particulares. Hay otras leyendas negras, pero solo a un país se le niega el derecho a ejercer la leyenda dorada, aunque esté basada en hechos ciertos, mientras admite de forma recurrente y sin demasiadas críticas para otros hechos fundantes de Occidente, como el Imperio Romano, la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, donde se cancela aposta sus sombras en ocasiones muy alargadas. Incluso el Imperio Romano, que todos lo consideramos nuestro padre espiritual, legitimador de Occidente, se olvida las violaciones masivas, las rapturas sabinas, la esclavitud como elemento característico, la brutalidad, 200 años para conquistar España, que se lo pregunten los numantinos, o los expósitos, que era el derecho del padre, la obligación del padre, que para que un hijo pudiera vivir tenía que reconocerlo como propio y si no era expuesto a las murallas de la ciudad para que lo devoraran los lobos. Quienes eran salvados son los expósitos de hoy, ¿no? Por supuesto, de Estados Unidos o la Revolución Francesa, luego hablaremos de ello. Claro, son hechos fundadores y por lo tanto hay que hablar bien de ellos, ¿no? Y hay que ocultar todos los hechos que puedan ensombrecer su prestigio. Pero con el mundo hispano todo vale. Por eso, para dar la vuelta a esa situación, planteo un proceso de hispanoterapia que permita descubrir la hispanosofía robada, pues la autoestima individual es trasunto de la autoestima colectiva, siguiendo el principio hermético de lo que es arriba es abajo. Y la influencia del relato dominante es clara en lo que pensamos y en cómo somos. Relato dominante colectivo, que puede ser incluso familiar. Cuando uno es del club de sus padres o su abuelo, pues hasta qué punto es libre. No obstante, debo reconocer que esta estrategia cancelatoria, de la que voy a hablar, para negarnos la posibilidad de ejercer una alternativa al modelo franco-anglosajón imperante, el poder ejercer de tertium genus, ha contado con la ayuda inestimable de quintacolumnistas ingenuos, a los que yo cariñosamente les denomino hispanobobos. Sería aquel que tira piedras contra su tejado y piensa que no le va a dar la piedra en la crisma porque es muy progre o no se siente español. Es como decir que yo no soy una familia y por eso puedo criticarles libremente. Además, hay tres caballos de Troya o enemigos psicológicos internos en el mundo hispano, que es la ingenuidad galopante. Yo creo que la ingenuidad es el vicio predominante en el mundo hispano, por encima de la envidia. Creo que la ingenuidad es la otra cara de una vanidad malentendida, un localismo extremo egoísta y un sectarismo patológico. Todo ello da lugar a una alianza duradera entre hispanófobos, los de fuera que nos pueden despreciar, hasta ahí, nothing personal, just business, y los hispanobobos internos. Entre los que han colaborado esta estrategia interna, pues podemos citar a Blasco Ibáñez con su catedral, o a Azaña, con el año 32, en su discurso a las Cortes sobre el Estatuto de Cataluña, decía que la unidad de España no se había logrado nunca hasta ese momento. O el propio Sánchez Ferlosio, autor del Jarama, que criticaba al nacionalismo español, poniendo al mismo nivel que el catalán o el vascuence, quizás para congraciarse con los nuevos movimientos de izquierdas dominantes y ocultar que él no fue al exilio durante el franquismo en lugar de su hermano falangista. O otros intelectuales de izquierdas identificados por Gustavo Bueno como Fernando Arrabal o Juan Goytisolo. Frente a ellos ha habido otros autores españoles que efectivamente han anunciado esta campaña, desde Quevedo, La España defendida, o Julián Marías, En España inteligible, o Carmo Iglesias, y por supuesto Gustavo Bueno, fundamentalmente a partir de su conferencia a España,
en 98 y su libro España frente a Europa. La Conferencia de España, que debía ser lectura obligada en todas las escuelas de este país, o al menos en Asturias. Yo seguidamente explicaré mi receta explicativa de este fenómeno sin desmerecer al resto, explicando cuál ha sido la estrategia, el contenido de este vasallaje cognitivo. El objetivo de la estrategia era borrar el siglo XVI y XVII o dejarlo reducido a lo literario, siglo de oro, solo de lo literario, que un ámbito que difícilmente podía ser negado gracias a la fuerza del Quijote y la expansión de la lengua española, que se refleja en que todavía los premios Nobel suelen ser referidos al tema de la literatura. Tenemos algunos en ciencias, incluso de hispanoamericanos, el último, el 95, aunque ya son personas nacionalizadas estadounidenses, pero, como contaba hace poco, tenemos hace 2 años el caso del catedrático Alicante Mojica, creador del CRISP, un sistema de edición de genes, al que no se le da el premio Nobel, se le da a 2 discípulas suyas norteamericanas, y ese mismo error lo constituyen la princesa de Asturias, lo repiten la princesa de Asturias, lo cual es sintomático del complejo cultural que vivimos. Pero incluso en el campo literario hay que recordar que Harold Bloom y su famoso canon occidental reduce la literatura hispánica a Cervantes, Neruda y Borges, con un gesto de disgusto, mientras las loas a Shakespeare son completamente empalagosas. Canon occidental. Pero sobre todo se trataba de negar que los hispanos hemos tenido revolución. Ya no solo se niega que la revolución comunera fue probablemente la primera revolución popular de Europa, sino que no hemos tenido ninguna revolución, a pesar de que hemos revolucionado el mundo. Tampoco hemos tenido filosofía, esta escuela se dedica a negar eso, y tampoco hemos tenido ciencia. ¿Y por qué se trataba de negar ese siglo XVI? Porque el siglo XVI y XVII, con la triada de la neoescolástica salmantina, la mística del barroco, constituye probablemente la cima de la cultura occidental. Y no se entiende el recorrido del pensamiento occidental sin ese agujero negro en el que el pensamiento dominante ha constituido el siglo XVI y XVII, porque fue dominado por hispanos. Es más, el modo de vida que funcionó en América Meridional es la única alternativa viable al modelo todavía hoy imperante del capitalismo tecnofinanciero, porque funcionó durante 3 siglos sobre un formato que podemos denominar, yo lo hago, el Estado social liberal humanista hispano. Volveremos después a ello. ¿Quiénes fueron estos agentes canceladores? ¿Conscientes o inconscientes? Hay que recordar también que Gustavo Bueno hablaba de la metodología negra, que era la que se impone especialmente en la época que va de los reyes católicos hasta el final de los Austrias, donde se examina sistemáticamente la historia del pensamiento español y aun la historia de España como una sociedad que se rezaga una y otra vez del ritmo de la historia universal, sobreentendiendo que este ritmo está marcado por otras naciones europeas como Francia, Inglaterra y Bueno, hasta aquí la cita. Un efecto de esa metodología negra, esto es cosa mía, es la hispanobobería, para mí, que se ha convertido en un virus cultural que vive y sobrevive consciente e inconscientemente entre nosotros y que hace que, por ejemplo, para ser o parecer culto en este mundo hispano, haya que citar necesariamente a autores extranjeros, y si cabe, ninguno hispano, lo que no ocurre en ninguno de los modelos culturales de nuestro entorno. Yo cuento una anécdota personal. Cuando tenía 18 años, pues me hice una lista de libros que tenía que leer para ser o parecer culto. 75 de literatura, 75 de pensamiento. ¿Por qué quería parecer culto? Porque entonces, para ligar, había que parecer culto. Esto se debía investigar, ¿no?, la salud de cada generación de acuerdo a cuáles son las motivaciones. Bien, en literatura había un gran número de autores españoles, como no, tanto antiguos como contemporáneos. Pero luego me di cuenta, cuando empecé a estudiar la hispanidad, releí esa historia, entonces no me había dado cuenta que en la del pensamiento solo había 2 autores españoles. Unamuno, que tampoco exactamente es un filósofo, y Ortega. Yo no había percatado de que había una anomalía ahí. Había estudiado Derecho, bueno, no había estudiado Derecho, luego estudié Derecho, en Derecho estudié a Francisco de Vitoria por el tema de Derecho Internacional Público, pero poco más, poco más. Entre los autores que figuraban en esa lista de pensadores, había uno en particular
que para mí era un referente. Yo me consideraba pues, un fan de quién, de Bertrand Russell. Y aquí hablamos de algunos ejemplos de agentes canceladores. Yo me leí su Historia del pensamiento occidental, Wisdom of the West, desde los presocráticos hasta el siglo XX, y no noté nada extraño. Cuando vuelvo a este tema a releerlo, ya voy, que es un vicio que he adquirido, antes de leer un libro, voy a la bibliografía y veo cuántos autores hispanos se citan, si no, no lo compro. Bueno, pues cuántos autores españoles, hispanos, citan desde los presocráticos al siglo XX. Bueno, citados. Domingo de Guzmán e Ignacio de Loyola, pero no como pensadores, sino como creadores, fundadores de órdenes religiosas, que no tenía más remedio que citar, porque cómo no mencionar a dominicos y jesuitas, a condición de que no fueran hispanos. Quizá no hay que extrañarse esta función de Russell, porque fue presidente de honor del Congreso para la Libertad de la Cultura. Según el libro de Iván Vélez, nuestro Melacía, pues ya sabemos para qué servía ese congreso. Puso al mundo actual, existe un libro más reciente, cito ejemplos, hay muchos más, es que estoy en un nuevo libro, pues me dedico a estas cosas, a profundizar en estos temas, ¿no? Y es el libro del académico británico, bueno, es de origen judeo-húngaro, Frank Furedi, profesor emérito de Sociología de la Universidad de Kent, que ha publicado un libro rápidamente traducido al español, que es La guerra contra el pasado, por qué Occidente debe luchar por su historia. Libro interesante que trata del wokismo como una amenaza a la cultura occidental y que dice cosas tan sensatas como que, bueno, pues que no hay que derribar estatuas de Abraham Lincoln, critica a los arqueólogos del agravio, que cuestionan la obra de Kant por racista, o que señalan a Aristóteles, a Shakespeare o a Hume por delitos culturales, o que desheredan a los jóvenes de pasado, o que tratan de dominar el lenguaje. Todo está muy bien. El análisis es muy correcto, es sensato, pero tiene un problema. No cita ni un solo ejemplo de ataques al mundo hispano. Ni una estatua de Colón, ni de Junípero Serra, de nadie. Ni ninguna cancelación de ningún filósofo español. 0 autores españoles citados por este autor, que ha sido, por supuesto, traducido rápidamente al español. 2 ejemplos de alemanes. Meinecke, en su obra esencial, en su libro La razón de Estado, ya decía Carl Schmitt, en su correspondencia con Luis Díaz de Velasco, que reconocía apesadumbrado que Meinecke no citaba ningún autor español de la literatura política del siglo XVI y XVII. Luego volveremos sobre él. Más recientemente cito un caso curioso, ¿no? Para mí me parece curioso, puede no serlo, por supuesto, que es el caso del Papa Benedicto XVI. Porque siendo Papa de la Iglesia Católica, uno pensaría que tendría alguna deuda con algún teólogo o filósofo español, ya que, bueno, al menos la doctrina social de la Iglesia, o aunque ahora se dice que todo deriva de León XIII, pues fue creada por teólogos españoles, entre otras cosas. El libro que he encontrado donde hay bibliografía es el libro dedicado a Jesús Nazaret. La mayor parte de los autores son alemanes, lo cual es lógico, pero también cita italianos, franceses, anglosajones, ninguno hispano. Un papa de la Iglesia Católica a la que España creo que ha contribuido significativamente. Un estadounidense, pongo ejemplos, pero son legión, ¿no? Timothy Snyder, un catedrático de historia de la Universidad de Yale, recientemente presentó su libro sobre la libertad en Madrid y en Barcelona, con lleno total, yo estuve en la de Madrid, y lo plantea como una reactualización del pensamiento histórico sobre la libertad. Él, por supuesto, se muestra a favor de la libertad activa, más propia de la socialdemocracia, por encima de la libertad negativa, pero esto no es lo esencial para mí. Lo esencial es que este autor, de nuevo, no cita a ningún autor español, ni hispano. Esto tampoco es lo esencial. Lo esencial es que nadie en la audiencia lo echará en falta. Imagínense ustedes un filósofo español que fuera a Inglaterra a presentar el libro sobre la reactualización de la libertad y no citara a ningún autor inglés estadounidense. ¿Es esto posible? Pero fíjense ustedes, citan autores franceses, italianos, griegos, alemanes, anglosajones, rusos, ucranianos, polacos, chinos y checos, ni un solo hispano. Pero cuenta una anécdota.
Timothy Snyder, en su libro. Dice lo siguiente: mis padres hablaban español, sus padres, y se sentían cómodos en Latinoamérica, dice él. Con 14 años, durante un viaje a Costa Rica, me sentía libre, gracias a ellos. Los costarricenses viven más que los estadounidenses. Su sistema político puntúa mucho más alto en libertad que el estadounidense, pero no sintió ninguna curiosidad por ver de dónde llegaba ese modelo. Curioso, curioso. ¿Y qué hacemos los hispanos? ¿Qué hacemos los hispanos? Pues miren ustedes, lo mismo. Es muy difícil encontrar académicos, profesores españoles, hispanos, quizás fuera de esta escuela, que citen a otros autores españoles. Es más, es fácil pasar por culto dando una conferencia, yo mismo aquí, pues citando solo autores ingleses, franceses y alemanes. Es más, cuando se cita a un buen autor español, se siente uno obligado a justificarse. No vaya a ser considerado como un patriotero, ¿no? Nada de esto ocurre en otros países. Hay muchos ejemplos. Voy a tomar al azar un libro que cayó en mis manos por casualidad y que no tiene mucho que ver, pero bueno, tiene que ver todo, ¿no? Se llama La fuga de Dios, la ciencia de las narrativas, que es un libro sobre ciencia y espiritualidad. Evidentemente se trata de un libro que se refiere a Oriente, pero cuando toca a Occidente, este autor español, filósofo contemporáneo de la Complutense, pues cita a Descartes, pero no cita a San Juan de la Cruz. Toda ciencia trascendiendo. Este fenómeno también se refuerza por otros fenómenos contemporáneos, como es el sectarismo de la izquierda indefinida, que también es un sectarismo de la derecha, pero lo que me interesa destacar es el sectarismo de esta izquierda indefinida, así lo definía Gustavo Bueno, que hace, y esto es un tema que también saco de él, que se haya cancelado el poema titulado Madre España, de Miguel Hernández. Tal vez porque, bueno, no sé, no se puede soportar que alguien sea de izquierdas llamar a su país diciendo cosas como estas, ¿no? Abrazado a tu cuerpo como el tronco a su tierra, con todas las raíces y todos los corajes, ¿quién me separará, me arrancará de ti, madre? Decir madre es decir tierra que me ha parido, es decir, a los muertos hermanos, levantarse. Es sentir en la boca y escuchar bajo el suelo sangre. Quizás tenemos una nueva religión laica, el progresismo, que con sus profetas, sus papas y sus dogmas, donde amar a España es un pecado venial o mortal, dependiendo. ¿Qué hay que hacer si se hace en secreto? Porque ellos, desde ese baluarte que les da la supremacía moral, pueden decir lo que está bien y lo que está mal. Este nuevo movimiento que hoy se ha puesto de moda, y no entro en el tema de por qué pensamos lo que pensamos, pero las modas dirigen nuestro comportamiento no solo en la ropa, en el consumo, sino también hay modas ideológicas, se refuerza con el sectarismo separatista y el localismo ombliguista, que hace que se derriben estatuas de Colón en el País Vasco o en Cataluña bajo el lema de nada que celebrar, en un movimiento conquistador y evangelizador donde participaron numerosos catalanes e innumerables vascos, el colectivo más amplio después del extremeño, casi a la par, mientras paradójicamente se dice que Colón era catalán. Aquí el sectarismo se convierte en esquizofrenia colectiva y si se junta con el rencor permanente deviene en paranoia, en ira. Otro elemento para este basaje cognitivo, como he dicho, era negar fenómenos a los españoles, a los hispanos. Los hispanos no podemos tener una revolución. Bien, yo planteo una manera distinta de ver la historia de revoluciones en el mundo, que no es que sea la verdad, pero es una visión plausible de la verdad. Según yo, se puede hablar de que la primera gran revolución, con permiso del cristianismo, fue la que tuvo lugar en el siglo XV y XVI. ¿Por qué? Porque fue la primera revolución planetaria que cambió el concepto que teníamos del mundo, conecta los dos hemisferios, es también revolución social, las leyes de Burgos y de Indias por primera vez prohíben el trabajo de menores, entre otras cosas, es comercial, se amplían las rutas comerciales, es alfabética, porque la importación o exportación de la gramática en hebrija permite las traducciones
entre lenguas y que el nahuatl, quechua, aymara tuvieran gramática antes que el alemán. ¿Quién era el protagonista de esta revolución? Pues un ser humano que creía en Dios y que tomaba como ejemplo el modelo de caballero o hidalgo cristiano. La base conceptual era el humanismo cristiano. La siguiente, y se basaba en la recta razón de los neoscolásticos, que hizo que un emperador parara sus tareas de conquista y se preguntaba si era moral aquello que estaba haciendo. Nadie nunca después ha hecho algo parecido, ni siquiera después de lanzar no una, sino 2 bombas nucleares sobre población civil. La siguiente revolución, importante, hay otras, pero para mí son anecdóticas, es la revolución industrial, siglo XIX, que es diferente, no es planetaria, porque Inglaterra no estaba interesada en que se industrializaran las colonias, solo la metrópoli, pero cambia el concepto de cuál es el protagonista ahora. El protagonista es el proletario, el hombre pegado a una máquina. Es verdad que todavía domina sobre la máquina, pero es un medio para un fin. El fin es la producción. La base conceptual es el utilitarismo protestante y, desde la Paz de Westfalia, la razón de Estado. La razón de Estado se impone sobre otras consideraciones. El ser humano se convierte en un medio para un fin. ¿Y cuál es la tercera gran revolución? La que estamos viendo en la actualidad, la revolución global tecnofinanciera, protagonizada por China y Estados Unidos. Tanto monta tanto, los demás solo podemos elegir amo. Aquí, ¿qué ocurre? Que el protagonista es el ser humano tecnodependiente. Ya no es que esté unido a una máquina, está unido a un móvil superlativo, sayón y estribo, que manda sobre él. Ya no es el hombre quien manda sobre la máquina, sino la máquina la que manda sobre el ser humano. Y la prueba lo tenemos en los videojuegos. Cuando un adolescente juega con una máquina, ya no es su imaginación la que determina las reglas del juego, sino el juego entraña en descubrir las reglas que la máquina ha escondido para poder subir de nivel. El ser humano se disuelve. De hecho, se propone un transhumanismo. Los tecnolócratas dominan, que no son elegidos, el pensamiento light, la base conceptual, la ideología posmoderna, y lo que teníamos es la recta razón, la razón de Estado, y ahora tenemos el Estado de la sinrazón. Bueno, volveremos a este tema. ¿Por qué ha ocurrido esto? Quizá la solución sería que esta segunda globalización aprendiera del humanismo de la primera, pero esto es anatema. Esto no se puede plantear. Otro instrumento del aseaje cognitivo ha sido ocultar las 4 grandes escuelas de pensamiento que ha tenido el mundo hispano, al menos, además de sujetos particulares como San Isidoro o Raimundo Lulio. Primero, la Escuela de Traductores de Toledo, con el libro Los 12 Sabios, de Fernando III el Santo, Alfonso X, la primera historia universal, la primera historia nacional en lengua vernácula, pero sobre todo la reintroducción del pensamiento griego a través de traducciones árabes que se habían perdido. La segunda es la Escuela de Salamanca, en realidad una red de más de 30 universidades, no solo era Salamanca, entonces España y Portugal estaban unidas y había un trasiego de universidades. Francisco Suárez acabó dando clases en Portugal, por ejemplo, ¿no? Hay un libro, como saben ustedes, se llama el Corpus Hispanorum de Pace, coordinado por Luciano Pereña, que identifica 57 figuras de este periodo y se olvida de Gómez Pereira o García Céspedes, que aquí igual lo conocen, pero seguramente nuestros compatriotas nunca nos hablarán de ellos. Mi tesis es que la Ilustración, es decir, la luz, entra en Occidente en la Escuela de Salamanca y no en la Revolución Francesa, porque es imposible que la luz entre a través de la sangre que corre por las aceras de París, es parte del himno francés que nuestros amigos posmodernos cantan con efusión, consecuencia de cortarse la cabeza unos a otros, no solo a los aristócratas, sino entre revolucionarios. Lo más lógico es que la luz del pensamiento derive de una serena discusión en las aulas universitarias. Esto es lo que ocurrió en Salamanca y no en París. La tercera escuela, borrada, es la escuela del pensamiento político, con sujetos como Pedro Sánchez el Bueno, o sea, el de Acre, estudiado por Atilana Guerrero, de esta escuela, el libro de Alexander, Juan Huarte, libros como Con espejo de príncipes, todo esto estudiado por Nicole Hossenthal también,
que era un modelo moral para políticos alternativo al de Maquiavelo. Maquiavelo, por cierto, su obra El Príncipe había pasado completamente desapercibida y es reeditada tras su muerte, según yo, para hacer frente a esta escuela. Desde entonces vivimos en el maquiavelismo y algunos presidentes de gobierno realmente se lo han creído y lo ejercen, ¿no? La cuarta escuela, que también pasa desapercibida en el siglo XVIII, es la llamada Escuela Universalista Hispánica, compuesta por cerca de 50 profesores y jesuitas expulsados por Carlos III, la mayoría de los cuales, por su escuela hispánica, desarrollan sus trabajos en América y crean la antropología cultural y la comparatística moderna. Podemos destacar entre sus miembros a Lorenzo Hervás, Mateo Aymerich, Juan Ignacio Molina, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Celestino Mutis, incluso Junípero Serra. Esta segunda escuela de filosofía, o tercera o cuarta, es la misma óptica que la primera. Si la escuela de Salamanca unión fe y razón, estos tratan de unir y no de separar o destruir como haría la Revolución Francesa, que ocultó una parte del pensamiento, es el pensamiento simbólico. Después de la Revolución Francesa andamos cojos por la vida, armados solamente de la razón lógica. Estos trataron de construir una ciencia humanística universal, uniendo el humanismo clásico con la ciencia empírica moderna a través de la combinación tanto de disciplinas académicas como de enfoques culturales diversos. Por lo tanto, prácticamente lo que yo hago con el racional integral, ¿no? Y quizás la quinta pues sea esta escuela de Gustavo Bueno, también a lo mejor ignorada, porque es hispana. De hecho, editamos una visión de la filosofía más amplia de lo que es actualmente muy reduccionista. Podemos traer a colación la definición que daba Gustavo Bueno, más transversal que otras, que decía que la filosofía era el ejercicio crítico y coordinador de los múltiples estímulos que llegan a la conciencia, de los grandes esquemas generales. No se trata de un saber acumulativo, sino una disciplina crítica y regresiva. Otro elemento de esta campaña del vasallaje cognitivo es la cuidadosa selección de las voces representativas. Para triunfar en España hay que alabarlo de fuera o ser extranjero. Tenemos miles de personas que se confiesan germanófilos, francófilos, rusófilos, sinófilos, anglófilos, pero para ser hispanófilo hay que ser extranjero. Esto se achaca a propio Ortega. O sea, Ortega es un filósofo reconocido en España y Europa porque era germanófilo. De hecho, en uno de sus libros critica a Suárez por ser escolástico de escolásticos, aunque admiraba su esfuerzo intelectual, le critica y lamenta que se ha dedicado a la escolástica en vez de a crear la filosofía moderna, cuando realmente, si se abre la mente, podemos decir que la modernidad también surge en el siglo XVI en España. Bueno, su obra, justamente, de la idea de principio de Leibniz, pues fue criticada por un joven Gustavo Bueno, que le achacaba, entre otras cosas, este tema. Como dice Gustavo Bueno Sánchez, aparentemente la filosofía hispana carece de hombres fetiches, considerados como filósofos universales, ¿no? Tenemos a un Kant, a un Hegel, a un Heidegger, en principio. Aunque ello no la dota de una debilidad originaria, pues la fuerza que presentan estos actores deriva muchas veces de la presencia coyuntural de los estados que le dan apoyo y soporte. Bueno, aquí acaba la cita, pero sí que yo creo que esto es importante plantearte lo siguiente, y es que es antes el saber o el poder. Es decir, España tenemos figuras señeras, por supuesto que tenemos señeras, Vitoria, Suárez, Mariana, pero es verdad que a partir del siglo XVI es como si desapareciera la filosofía española. Pero ¿es verdad eso o es que es una consecuencia de la pérdida de poder del mundo hispano? Es decir, un saber es conocido, un poder es reconocido porque detrás tiene un saber que le apoya. Esto podemos decir que lo que ocurrió en el mundo hispano llega a América y hace lo que hace porque detrás hay una escuela de pensamiento que lo apoya, los neoescolásticos. O un saber es reconocido porque detrás tiene un poder que lo apoya. Es decir, si un autor es senegalés, vamos a hacerle caso. O hacemos caso a la gente por el poder, por la marca que representa. Yo les cuento, en anécdota personal,
cuando hacía mi tesis en Florencia, Instituto Universitario Europeo, venían numerosos profesores norteamericanos, de universidades norteamericanas. Cada vez que venía uno de ellos, el aula se llenaba. Se llenaba aunque no hubiéramos leído un libro de ese autor. Se llenaba, salíamos encantados aunque no hubiera dicho nada nuevo, y pocos osaban criticarme. Pero si venía un profesor húngaro o checo, el aula no se llenaba, tampoco habíamos leído nada de él, y enseguida las críticas eran mucho más comunes. Con lo cual, esta conexión saber con poder nos hace ver que el mundo hispano tiene un hándicap, es que mientras que la comunidad hispánica no tenga poder, los filósofos hispanos no serán reconocidos. De hecho, si uno va a los libros de más vendidos en las librerías españolas, pues literatura quizás sí, pero en pensamiento encontramos autores casi siempre extranjeros. Y una cosa así, como un tal Harari, al que no le pide nadie ninguna carta porque representa a un modelo cultural dominante. Bien, también hay selección de voces hispanas. Cuando hay voces hispanas, se elige a la voz hispana que más daño nos puede hacer. Por ejemplo, cuando se elige a Bartolomé Las Casas. ¿Por qué se elige a Bartolomé Las Casas? Porque hace una crítica de la acción de los españoles con los indígenas. ¿Qué pasaba? Que entonces nadie más tenía ese problema. Es decir, no había otros imperios que estuvieran conquistando territorios de indígenas. Por lo tanto, la crítica a los españoles es una crítica individual. Pero Bartolomé Las Casas no criticó la esclavitud negra, es más, tenía esclavos negros. Esto pasó desapercibido. Luego, sin embargo, en el siglo XVII, 1645-1682, aparece el religioso capuchino Francisco José de Jaca, que es la primera condena de la esclavitud negra del mundo. Su libro es Resolución sobre la libertad de los negros y sus originarios en estado de paganos y después de cristianos. ¿Qué decía esta persona, este cura? Pues que era inmoral, no se podía esclavizar a un negro porque tenía alma, pero mucho menos si era bautizado, lo cual era bastante común. Entonces era un cristiano y por lo tanto era inmoral, era pecado esclavizar a un cristiano, sin duda. Bueno, Carlos II, el rey Carlos II, preguntó al Consejo de Indias sobre la conveniencia de que hubiera negros en América y qué daños se seguirían de no haberlos, si ha habido junta de teólogos y togados, a fin de reconocer si es lícito comprarlos por esclavos y hacer asientos de ellos. Preguntaba esto Carlos II como consecuencia de este escrito que ha pasado totalmente desapercibido. ¿Por qué? Porque esa denuncia no se dirigía solo contra España, sino contra todos aquellos que esclavizaban con negros. Y claro, los que esclavizaban más eran otros. Así que este escrito tenía que ser desaparecido. No sirve de leyenda negra. Bueno, al final Felipe V, la Real Cédula, estableció para gobernantes y justicias, no llegó tan lejos como Isabel la Católica, pero sí pidió a los gobernadores y justicias de Perú y Nueva España que no consientan que con los esclavos ejecuten sus dueños excesos ni crueldades, ni que los esclavos anden desnudos. Bueno, no era mucho, pero era revolucionario para la época. De hecho, saben ustedes, ¿no?, en esta leyenda dorada, leyenda negra que sufrimos de manera ambivalente, que Thomas Jefferson, padre de la libertad, pues tenía hijos con esclavas, y no los manumitió, los vendió como esclavos, pero es padre de la libertad. Mucho después. Bueno, otra finalidad es que hay otra estrategia, y con esto ya acabo el tema, el contexto me he ido un poco, es que se ocultan las voces hispanas que han servido de referencia a las voces foráneas, que son las que estudiamos y nos influencian. Voy a poner un ejemplo para explicar. Es decir, uno va a la universidad o a la escuela y estudiamos a Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolfgang, Hegel o Heidegger, ¿no? Pero no a Francisco Suárez, que fue el referente de todos estos. Unos lo confiesan, otros, bueno, lo estudiaron a través de sus categorías, como Descartes, que fue a un colegio jesuita. Estudiamos a Lessing, Herder, Schopenhauer, pero no a Juan Ugarte de San Juan, que influyó a estos tres, y que es un examen de ingenios para las ciencias, pues estableció los
parámetros de la psicología, de la neurología, la pedagogía, pero nadie estudia a Juan Duarte, salvo Nicole. O estudiamos a John Adams, hombre, el campeón del liberalismo político estadounidense, o John Locke, campeón del liberalismo político británico, ambos reconocidos discípulos de Juan de Mariana. Pero Juan de Mariana, bueno, ahora está siendo recuperado por algunas escuelas, pero... O estudiamos a Nietzsche, Schopenhauer, a Foucault, Madame de Sablé, Jean de la Bruyère, pero no a Baltasar de Gracián, aunque ahora es verdad que Gracián se estudia en Harvard. O estudiamos a Goethe, Schopenhauer, Schelling, Nietzsche, Benjamin, Artaud, Beckett, pero no a Calderón de la Barca, que todos estos tomaron como referencia. Por cierto, el libro de Antonio Regalado sobre Calderón y la modernidad está desaparecido. Como el libro de Hernán Martínez de Pinillo sobre Quevedo y la modernidad, que es difícil de conseguir. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero claro, esto es una campaña realmente muy bien manida que hemos aceptado pasivamente los hispanos. Bueno, este es el contexto, me he extendido, pero creo que era importante, que me lleva a proponer una marca nueva, para lo que hizo el mundo hispano en 300 años. De nuevo, porque cómo funciona el mundo y por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Y la guerra de los nombres y las marcas está ahí. Hay un dicho en el póker que si uno no sabe, pues el tonto de la mesa, el tonto eres tú, y si hay dos que hacen trampas y sigues jugando, eres doblemente tonto. Eso es lo que le ha pasado al mundo hispano. Otra vez, porque a pesar de presumir de católicos, no leemos la Biblia completa. San Mateo 16 dice, ahí os mando como ovejas en medio de lobos, está escribiendo cómo funciona el mundo, tal vez algunas familias también, y dados consejos. Jesucristo, ser mansos como palomas y astutos como serpiente. Esta segunda frase no la hemos leído. Bueno, sí, para meternos contra otro hispano, sí. Hay tres tipos de países, los que escriben su propia historia, los que aspiran también a escribir la de los demás, son 4 o 5, sabemos, y los que dejan que su historia la escriban otros. Esto solo hay un caso, y es donde vivimos. La guerra psicocultural se desarrolla en terrenos del relato, la imagen y los nombres, los tres campos. La guerra de los nombres es importante, ¿por qué? Porque los nombres son los ladrillos con los que formamos nuestros pensamientos. En mi primer libro, La conjura silenciada contra España, ya me preguntaba por qué España carece de la conciencia nacional de otros. No es porque haya habido menos unión o que los reyes nunca han sido de España, esas cosas que se dicen, ¿no? Es que no eran de España, eran todos de Aragón, de no sé qué. Bueno, en las monedas ponían Hispanium Rex. Entonces te dicen, no, es que no cabían todos. En fin, luego veremos que esto es desconocer cómo funciona el mundo de la política. Pero una de las razones es que no ha sabido manejar el lenguaje que une en sentido positivo. Y claro, el lenguaje es control, decía Orwell. Nombrar es tarea de dioses. Quien denomina, domina. Quien denomina, domina. Si yo les digo a ustedes, piensen en una marca de ordenadores, seguramente inconscientemente la mayoría está pensando en la manzanita, a pesar de que es la más cara, y dicen que sus aparatos se fabrican en países que no respetan los derechos laborales, pero ha dominado el mercado y ya lo compramos. Si piensen ustedes un refresco de cola, seguramente la mayoría piensen en la chispa de la vida, aunque sí dicen en propuestas de probar refrescos con ojos tapados que elegiríamos otro por el sabor, pero ha dominado el mercado. En el mundo de las ideas pasa igual. Entonces, hay una marca que ha dominado el mercado de los legatarios del Imperio Romano, que es el llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Lo veremos, estos nombres a qué obedecen. ¿Esto es irrelevante? No, porque el Imperio Romano ejerce una base legitimadora de cualquier construcción política en Occidente. La prueba es que Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, bueno, en la primera capital se llamaba Olimpia, el Capitolio, no se llama así por casualidad, la apoteosis de Washington, el ritual para nombrar presidente, todo ello hace guiños indirectos o directos al mundo romano. Veremos después otros ejemplos. Pero se me ha criticado porque este término sería anacrónico, ya que en la época
de los Austrias y Borbones no se consideraban así. Nadie se llamaba Sacro Imperio Romano Hispánico. Bueno, eso es cierto hasta cierto punto, pero hay otros ejemplos que nadie critica. Por ejemplo, cuando denominamos Imperio Bizantino al Imperio Romano de Oriente. Nadie cuestiona esto, ellos no se consideraban bizantinos. O ningún caballero de la Edad Media se consideraba ciudadano medio. Ningún artista barroco se consideraba barroco. Es decir, la historia también puede nombrar hacia atrás para dar términos explicativos de lo que realmente significó ese fenómeno. Por cierto, saben ustedes que hay un filósofo que se llama Henri Pirenne, un historiador belga, que dice que la Edad Media no empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Claro, siguió existiendo el de Oriente, pero esto nosotros lo despreciamos. ¿Por qué? Porque dice que realmente no cambió mucho. Los llamados bárbaros respetaron tanto el derecho como la herencia romana. No hubo cambios de forma, pero no de contenido. Para él, el cambio significativo fue la invasión de la península ibérica por el mundo árabe, porque además ello constituyó un muro en el Mediterráneo, y eso sí que cambió el mundo. Europa se quedó bloqueada, y había una amenaza real de que el mundo árabe conquistara Europa. Claro, no le han hecho caso. También son casuales, caprichosos, como se dice hoy en los manuales de historia de nuestros hijos. Soy testigo como padre, en Madrid, no en Cataluña y en el País Vasco, que la Edad Moderna empieza con la imprenta, o con la caída de Constantinopla, hechos sin duda importantes, pero ¿cuál es el hecho más importante del siglo XV y XVI? Pues que el mundo se conociera a sí mismo. Aristóteles y Platón eran muy inteligentes, pero no tenían ni idea de dónde vivían, ni de qué era el ser humano que describían. Les faltaba información de la otra mitad. Es como si mañana alguien descubre vida inteligente en un planeta, entramos en relaciones comerciales con ese planeta, pero la siguiente edad postcontemporánea empieza con Internet. Bueno, esto es lo que ha pasado, porque los hispanos no manejamos el relato. Y esto tiene que ver sobre todo con los nombres, vuelvo a insistir, y vamos a ver cómo otros nombraron cosas. Francia, por ejemplo. Francia es un ejemplo, que sobre todo esta izquierda, dice que es el ejemplo de nación canónica, porque con la Revolución Francesa, ¿verdad? Hombre, una revolución popular, el pueblo se alza en nación, de manera espontánea, ¿no? Como si una flor creciera. Bueno, esto es bastante matizable. Cuando la Revolución Francesa, el francés es una lengua muy minoritaria, lengua de hoy. Y realmente la nación francesa se impone a sangre y fuego. Levas forzosas para los territorios que eran levantiscos, la guillotina, la ametralladora de Lyon, Fouché, o el genocidio de la Vendée. Son ejemplos. Son ejemplos de esa leyenda negra que no vamos a contar porque es un pilar fundamental de lo que pensamos hoy. Pero no solo eso, claro, una nación necesita mitos y héroes. Y si no los tienes, te los inventas. Todos sabrán un caso, ya hemos dicho. Por ejemplo, el caso de Napoleón. Napoleón era un sujeto odiado en Europa y en Francia. Pero claro, era el único que tenían, había llegado a Moscú. Y entonces encargan biografías ad hoc a Stendhal, por ejemplo, o a Víctor Hugo, sus loas, y se ocultan las críticas, por ejemplo, Chateaubriand, que había dicho que era un puro tirano, que había acabado con la Revolución Francesa. Se autocoronó emperador, ¿se acuerdan? Todo esto no importó. Ahí tenemos los inválidos. O el caso de Carlomagno, que es muy significativo, hablando de nombres, porque Carlomagno, si saben ustedes, se llamaba originariamente Karl, alemán, o Carolus, latín. De nuevo, la lengua de hoy era muy minoritaria. Pero de repente, en el siglo XIX, con el surgimiento espontáneo de la Estado-nación, se le rebautiza Charlemagne. Nadie lo ha criticado, ni como pensador, ni un hombre anacrónico, ni en España ni en Francia. Tampoco sabe nadie que Carlomagno era un iletrado, que eliminó físicamente a sus sobrinos, que condenaba a la muerte la negativa a bautizarse, hay que hablar de la Inquisición española, pero no de esto, o que intervino en cuestiones doctrinales de la Iglesia que hacen que, por ejemplo, el concepto de Espíritu Santo en lo católico sea distinto al ortodoxo.
O en Italia, Leonardo da Vinci era un sujeto que había desaparecido, pero se crea una Estado-nación, se requieren nuevos mitos, se recupera la obra de Leonardo da Vinci, lo cual está muy bien, ¿eh? Pero ¿qué hacemos nosotros con Leonardo Torres Quevedo? De hecho, yo tengo unos amigos que han creado un club de debate, se llama Leonardo. Digo, Torres Quevedo. No. Da Vinci era un genio, sí, pero sus diseños no funcionaban, ¿eh? Torres Quevedo hizo más de 50 patentes que funcionaban, pero ¿quién conoce a Leonardo Torres Quevedo? Nosotros, España no hizo ese esfuerzo de resignificación terminológica para reconstruir la nación española. ¿Por qué? Porque vivíamos de la inercia, pensábamos que, bueno, habíamos sido tan grandes que era indiscutible nuestra existencia, y segundo, porque estamos en el siglo XIX muy ocupados con casi cinco guerras civiles, porque la francesada fue casi una guerra civil también, la independencia de América, las 3 guerras carlistas, más una guerra con Estados Unidos en el 98. No estamos para estas cosas, nunca hemos estado para estas cosas, porque aquí domina la ingenuidad. También en el caso de Alemania, y aquí doy algún dato, que no sé si me criticarán, pero es un catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Viena, hoy, Friedrich Edelmeier, dice que el calificativo germánico aplicado al Sacro Imperio Romano, centroeuropeo, surge en el siglo XIX, que antes había sido solo esporádicamente utilizado, y quien lo hace es Bismarck, al crear junto al emperador Guillermo el Segundo Reich, el Deutsches Kaiserreich. Claro, de nuevo, necesitaba la legitimación del Imperio Romano. ¿Quién se la daba? El Primer Reich. Había que llamarle germánico. Alemania nace cuando desaparece el Sacro Imperio Romano. Bueno, por supuesto, esto se aprovecharía un sujeto con bigotito después, que llamó Tercer Reich a su Reich, y que si vemos sus procesiones en Nuremberg, pues recuerdan mucho a las legiones romanas. O sea, había de nuevo ese intento de ir a copiar a esa base legitimada de Occidente que nadie discute, salvo a nosotros, claro. Nosotros nos ha juzgado un tribunal histórico con jueces parciales y testigos comprados. ¿Por qué hacemos nosotros? ¿Cómo nombramos nosotros a lo que hacemos? ¿Algún ejemplo? América, es decir, con el descubrimiento de ese continente. ¿Quién le puso nombre? Los españoles, hombre, éramos conquistadores, pero los indígenas, los criollos, los mestizos, ¿no? Unos oscuros geógrafos de Centro Europa que trabajaban para los del norte. Claro, ¿qué más da que se llame América o las Indias, que era el nombre con el que se conoció América hasta el principio del siglo XIX en España y en América? Luego les doy un dato, sí que eso doy ya. Bueno, os lo doy después porque no lo voy a encontrar, que es uno de los últimos tratados que firma Carlos IV con indígenas, firma como emperador de las Indias. Bueno. Bien, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que hay un país que terminológicamente se apropia de todo el continente diciendo América para los americanos, que no es para todos los americanos, solo para una parte. No sé si saben ustedes que el calificativo estadounidense no existe en inglés, es americano. ¿Se podía decir de haber triunfado las Indias para los indios? Pues no. Primero, porque se los cargaron a todos, y segundo, porque a un WASP no le mola ser indio. Otro ejemplo es cómo hemos dejado que Hispanoamérica se llame Latinoamérica. No voy a entrar, una pista, no hay Angloamérica. O cómo hemos dejado que al español se le llame castellano. No era un tanto curiosa porque España no tiene el poder ya de nombrar el idioma que hablan 500 millones de personas. No deberíamos tener ese poder. Ya no es nuestro ese idioma solo, ¿no? Pero porque el presupuesto para nombrarle castellano es que así el resto de lenguas hispanas se sentirían más cómodas, más españolas y respetarían más la unidad de España. Ha sido todo lo contrario. Decía, bueno, no ha pasado tampoco en Italia, donde no se llama toscano, o Francia no se llama lengua d'oïl. Decía, que estos idiomas eran de vocación particular frente al español como vocación universal. De hecho, hay una cosa clara, es decir, el aymara, el náhuatl, el quechua, el catalán, el vasco, el gallego, son lenguas hispanas, todas muy respetuosas,
pero con una característica que son lenguas regionales. Y todas ellas tienen una lengua común, que es el español. ¿Esto tiene su importancia? Pues sí, no vamos a entrar en el tema de la Universidad de las Lenguas, pero bueno, el conocimiento se expresaba siempre en latín. Hasta que el español no fue lengua universal, en España se estudiaba en latín. Y no nos pasaba nada. Pero bueno, aquí voy a hacer un excursus sobre el tema de imperio, porque claro, uno de los temas que se dicen es que lo nuestro no era un imperio, que era una monarquía, porque los monarcas no se llamaban emperadores. Hombre, hay que ir al fondo de las cosas y no a la forma. Como he dicho, doy datos de que sí se llamaban emperadores cuando actuaban hacia afuera, cuando firmaban tratados. Entonces eran reyes de España y emperadores de las Indias. Hacia el interior, no. Pues se dirigían a los ciudadanos de ese imperio muy policéntrico. Entonces eran rey de Aragón, rey de Castilla, de Nápoles, de todo lo que quisieras, ¿no? Pero no, el tema voy a volver a Gustavo Bueno, porque efectivamente él habla del concepto de imperio como fundamental para el nacimiento y constitución de España. Por muchas razones, ¿no? España fue una de las provincias que más costó conquistar, pero luego fue la que más interiorizó el concepto de imperio romano, aportando emperadores, Trajano, Adriano, Teodosio, Marco Aurelio, Séneca, etcétera, ¿no? Filósofos. Y luego figuró la palabra imperio en la Reconquista, ¿no? Los reyes asturleoneses castellanos pues eran emperadores de las Españas, y el resto lo asumía. Jaime I pues, cede Murcia a Alfonso X, lo que no hubiera ocurrido al revés. Esto lo cita Bueno. Ahora voy a hacer aquí un discurso que me parece pues, interesante. No sé si alguien más lo ha dicho esto antes aquí, pero me parece que es interesante. Y esto pues, lo he descubierto a raíz... Bueno, yo había criticado bastante este libro del que voy a hablar, pero a raíz de la concesión del último Premio Nobel de Economía, pues se me encendió una bombillita. A ver, una de las distinciones célebres de Bueno es la que hace entre imperios generadores y depredadores. Claro, la gente que critica esta distinción no lo hace por la distinción, sino por el resultado. El problema de esta distinción es que los depredadores son el imperio británico y el holandés. Y el generador es el hispano. Ese es el problema. Y claro, esto tenía que ser combatido tarde o temprano por el mundo anglosajón. ¿Y cómo lo ha combatido? Según yo. Pues bien, hay un libro que se ha hecho muy famoso, que es el libro de ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Creo que todos lo conocen, de Daron Acemoglu y James Robinson, que han sido también nominados como premios Nobel de Economía. El libro, no lo tengo aquí, pero también se ha apoyado por otros premios Nobel de Economía anteriores. Por eso no hay ningún hispano que den el premio Nobel de Economía, ¿no? Evidentemente. Porque la tesis de este libro, que es muy curiosa, significativa, que ha sido apoyada y aplaudida, y lo sigue siendo, no solo por el mundo anglosajón, sino por el mundo hispano. Como detalle diré que es un libro de cabecera en las facultades de economía de muchas universidades españolas, de la Carlos III, que puede ser pública, creada por el PSOE, pero también de CUNED, universidad privada creada en su día por la banca. Es libro de cabecera. ¿Y cuál es la tesis de estos autores? Bueno, que el problema de la prosperidad y la pobreza viene de instituciones extractivas. Fíjense ustedes, el concepto extractivo, el concepto depredador. Tiene muchas similitudes, pero la conclusión de estos autores es completamente contraria a la de Bueno. Yo creo que lo leyeron, pero no lo citan. De hecho, hay 280 referencias bibliográficas en este libro, 7 a hispanos, solo 1 a autores españoles, que son en la órbita de la Carlos III. Los otros son hispanoamericanos que trabajan la mayor parte en Estados Unidos y que todos, por supuesto, apoyan las tesis de estos dos, claro. La selección de fuentes, sabemos cómo es, para llegar a la conclusión que tú quieres, ¿no? La tesis de estos autores es que las teorías extractivas se predican esencialmente del imperio absolutista español. Toman como ejemplo 2 ciudades fronterizas que están en México y Nuevo México, Sonora y Nogales. Es decir, la de Estados Unidos es próspera, la de México es pobre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es pobre? Por el pasado español. Bien, este libro, en el fondo, entra dentro de una tendencia que surge en los años 50, también para estudiar, que yo cito en el segundo libro,
que es que las universidades británicas de repente empiezan a fomentar estudios con el mismo nombre. Hay más de 10 estudios, y el último es de traductores españoles, del año 2007, que tiene el mismo nombre, The Decline of Spain. The Decline of Spain. ¿Por qué este título? No era decadencia de España franquista, como hubiera uno. Si hablas del año 50, pues igual lo normal hubiera sido estudiar. No. La decadencia del Imperio Español. No del siglo XIX, no, desde el siglo XVI. De hecho, es The Decline of Spain, 1500 a 1850. Con este título, busquen en internet, hay al menos 10 títulos, entre ellos Henry Kamen, y todos es enfocar en que hay una decadencia de España prácticamente desde el principio, que explicaría la decadencia hoy de América. Es la tesis fundamental. ¿Qué se estaba buscando con todo esto? Esta es mi tesis. Pues desviar la atención de otro hecho, que fue el hecho más importante, geopolíticamente hablando, del siglo XX, que fue la desaparición del Imperio Británico. Claro, ¿cómo explicar a tu población que ganando una guerra pierdes un imperio? Era muy difícil de explicar, y entonces había que utilizar siempre el comodín del público, que es la leyenda negra, ¿no? Pero es que estos autores españoles siguen escribiendo sobre esto. 2007 es el artículo que citan Acemoglu y Robinson, da unos datos interesantes, pero todos estos artículos fallan en lo esencial, porque la decadencia de América se produce después de las independencias y no antes. Y la explicación de la decadencia tiene que ver más con que devienen colonias económicas, políticas y culturales del imperio del mundo anglosajón que con su pasado español. De hecho, Humboldt, testigo neutral, cuando llega a América, describe que México era mucho más potente, era el centro comercial del mundo, entre Asia, América y Europa. México era la ciudad más bella del mundo, los trabajadores tenían mejores sueldos que en Europa, se vivía mejor, se comía mejor, las industrias eran más modernas y no había casi corrupción. Justo el siglo XIX, antes de las independencias. El tema en el que estos nunca entran. Bueno, esto es para decir que, claro, el empleo del término extractivo le permite cambiar completamente el diagnóstico. Lo extractivo son lo hispano. Y lo generador, que no lo nombra, lo guay es lo anglosajón. De hecho, cuando algún detecta, no tiene más de medio que decir, bueno, había corrupción, si tal, un tal Cecil Rhodes, entonces eran sujetos individuales. Si ocurre en el tema anglosajón algo malo, es hechos aislados. Si pasa en el mundo hispano, son hechos sistémicos. Bueno, esta excelente, esta objetiva investigación mesurada y con datos tal, es el libro de cabecera en universidades españolas, adorada por los hispanos, ¿no? Bien, esto es lo que tenemos. Bien, ya tenemos que el Imperio Español era un imperio, cumple los 5 criterios que establece Gustavo Bueno, tenía también pues, los libros de Alexander también, que era símbolo del orden de todos y no de uno, y tenía un anhelo ecuménico. Los reyes españoles representaban como nadie la función del emperador romano, mucho más que los emperadores del Sacro Imperio Romano, mal llamado germánico, que nunca fueron realmente emperadores, sino primos interpares, los que mandaban en los príncipes alemanes y otros jefes de Estado soberanos. Eran primos interpares y normalmente elegían a emperadores flojos, débiles. Cuando había uno fuerte lo pasaban mal. El último ejemplo fue Carlos V. No lo aceptaron bien que quisiera mandar. Por eso surge el luteranismo. Bueno, sería ya ir a otro sitio. Pero en fin, el tema, por lo tanto, es que nosotros éramos un imperio, claramente el imperio, Sacro Imperio Romano, difícilmente se puede llamar un imperio, ya que el emperador no tenía poder de tal. Por otra parte, el tema de ser legatario del Imperio Romano, ya hemos dado unos datos, voy a dar algunos otros, para decir que es más del Imperio Hispánico que del Germánico, o del mal llamado Germánico, voy a llamarlo así para distinguirlos, pero Alemania no existía, porque ¿qué hace el Imperio Hispánico? Pues replicar lo que hicieron los romanos, solo que en medio del Mediterráneo, en el Atlántico y el Pacífico, crear una civilización con su red de ciudades, en un imperio de ciudades, no en la costa, en el dentro, la red con el plano hipodámico, replicando las infraestructuras, no hacen más que llegan y construir hospitales, construir rutas, national trials, calzadas, construir acueductos, los más largos del mundo estaban en México, construir universidades,
construir puertos, construir infraestructuras, crear una economía unificada, con una moneda común, Esmeralda 8, con fondos situados, replicando lo romano, para mí, plus ultra, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, porque fueron más allá, obviamente, creando algo que para mí, toda empresa tiene un debe y un haber, evidentemente, la empresa hispánica también tiene un debe, no somos ángeles, como dice Gullo, pero el saldo neto, para mí, creo que es el mayor de nuestras creaciones. Bien, otro dato por decir que somos el sucesor del Imperio Romano es que, como digo, veremos, el Sacro Imperio Romano germánico, voy a llamarlo así, nace en el año 800 con Carlomagno, un franco, pero en fin, entonces era la Francia oriental, lo que se podía llamar Alemania, un franco, cuando realmente el Imperio Romano, como hemos dicho, no había desaparecido porque en su sustancia seguía siendo válido. Los godos no acabaron con la sustancia del Imperio Romano, pero este Sacro Imperio no incluía una parte importante del Imperio Romano Occidente, que era España. Algo que los españoles les da igual. Pero hombre, si tú creas el Imperio Romano sin Francia, sería la recreación del Imperio Romano. Pues España era la parte más romanizada del Imperio Romano. Entonces hablar de Imperio Romano recuperado sin España, pero es que el Imperio Romano siguió existiendo en Oriente hasta 1453. Eso tiene todo sentido que el imperio que surge 30 años después sea el que sucede al Imperio Romano. Pero además hay otro motivo. Cuando cae Constantinopla, Europa estaba en riesgo serio de desaparecer, bloqueada por el sur, bloqueada al oeste, en teoría no había nada, no tenía posibilidad de establecer comercio, estaba rodeada y estaba a punto de caer en manos del Imperio Árabe Otomano. ¿Quién salva a Occidente? Pues los imperios ibéricos, que abren nuevas rutas hacia el oeste, lo que permite que Europa vuelva a desarrollarse, y luego algunas acciones muy importantes como parar a esa invasión, que no era quedarse en España, que era ir hacia el norte, en Navarra de Tolosa y luego en Lepanto. ¿Qué hizo el Sacro Imperio Romano y Germánico para defender el legado romano en ese sentido? Bueno. Entonces, tenemos un poquito de... Bueno, hablaba de este tratado, que el que decía que en su día, en 1693, firmó Carlos IV, diciendo el Tratado de Amistad y Garantías, como Majestad Católica, Rey de España y Emperador de las Indias, con las naciones Chicacha, Creek, Fapaluche, Alibomones, Cherokee y Chacta, ¿no? Es decir, todavía entonces se llamaban las Indias y todavía entonces él se consideraba emperador. Para quien diga que nunca nos llamamos. Bien, ¿qué pasa con la historia un poco del Sacro Imperio? Y aquí entramos en por qué tampoco era sacro, tampoco era romano. Como decimos, surge con Carlomagno. Año 800, le corona el Papa León III. ¿Pero por qué le corona? Le corona a Carlomagno como emperador de Occidente. A cambio de Carlomagno le repusieran su puesto papal del que había sido depuesto por la aristocracia romana al ser acusado el Papa de adúltero y perjuro. Por tanto, bueno, muy sacro no era él este. Realmente el concepto de sacro lo utiliza Federico Barbarroja, no tanto por considerarse defensor de la fe, como sí que hizo el hispano, que antepuso la defensa de Roma a su propio interés, sino para legitimar su reinado por voluntad divina en su lucha contra el papado. O sea, es todo lo contrario, lo sacro sería porque el emperador se consideraba sacro. De hecho, la designación Sacrum Imperium es de 1157 y Sacrum Romanum Imperium 1162-1158. ¿no? Bueno, pero Carlomagno, bien, lo sucede su hijo Ludovico Pío, hasta ahí bien, también como emperador, pero ese legado dura 43 años. Aquí me permiten un excursus: Carlo fue magno, Alejandro fue magno, nuestro Cortés no es magno. Bien, Carlomagno 43 años, su legado, Alejandro Magno 13 años, Cortés 300 años. Pero así es la historia. Bien. Entonces llega el Tratado de Verdún y ese imperio se divide en tres. Se divide en tres. A Lotario le queda el título honorífico, pero era tres: Francia Carlos,
Luis, lo que llaman entonces se puede llamar Alemania, en fin. Bueno, nada. Hasta el 962, pasa más de un siglo, donde Otón I, duque de Sajonia, recupera el título imperial. ¿Por qué? Porque logra entrar militarmente en Roma e imponer que le corone el Papa Juan XII. De este saco de Otón no se habla nunca. Saco de Otón, un saco, ¿no? Poco sacro, por lo tanto, ¿no? Entonces era importante para ese emperador, ¿qué era importante? Pues dominar Centro Europa y dominar Italia. Pero en Italia quien dominaba era la corona española, pero nunca se le permitió a un rey español ser emperador del Sacro Imperio. El pobre Alfonso X perdió la cabeza intentándolo, y siempre tenía que ser que tenía lazos sanguíneos España como si fuera otra cosa, como si no fuera el Imperio Romano. De nuevo, la parte más romanizada del Imperio Romano no tenía derecho a ser titular del Sacro Imperio Romano. Es más, de los pueblos germánicos que suceden a los romanos, los más romanizados eran los visigodos. Pero no, estos no podían ser los sucesores del Imperio Romano Germánico. El propio Otón I depuso luego al Papa Juan XII, porque no se llevaba muy bien con él, convocando otro concilio para nombrar un papa más dócil en la persona de León VIII. Así se hacían las cosas entonces. De hecho, bueno, España en estos casos no aparece. Porque la Iglesia Católica, de 264 papas, solo 3 han sido españoles, el último Alejandro VI, hace ya muchos siglos. Pero somos los que hemos defendido a Roma por encima de nuestro interés nacional. Bueno, entonces Alemania se podía llamar Teutonicum Regnum, hay otros emperadores. ¿Qué unía al Sacro Imperio Romano? ¿Qué derecho lo unía? Pues no había dónde. Estaba el Corpus Juris Justinianeo, pero como derecho supletorio. No tenía un ordenamiento unificado, como sí tenía el hispánico. Leyes de Burgos, leyes de Indias. Las 7 partidas como derecho supletorio. El único que intentó hacer algo en otro sentido fue Carlos V, con la Universidad Cristiana. Pero claro, los príncipes alemanes no lo entendieron así. Es más, Francia y Alemania eran los más contrarios a la unificación europea hasta hace poco tiempo. También los príncipes alemanes podían ser obispos y abades al mismo tiempo, durante un tiempo, así que fíjese usted la separación, lo sacro que era esto, ¿no? Hasta Gregorio VII y su Dictatus Papae, que dio lugar al conflicto de investiduras. Enrique IV se rebeló con esta instrucción papal y fue excomulgado. En una primera fase pidió perdón al Papa, presionado por los nobles, pero finalmente tomaría a Roma, lo que llevó a Gregorio VII al exilio. Pero del saco de Enrique tampoco nadie habla, solo del Carlos V. En el Concordato de Worms, 1122, los emperadores renunciarían a nombrar obispos, a cambio de otras ventajas, y durante 2 siglos pues sí parecía que los papas dominarían un poco al imperio, pero sería un rey franco, Felipe IV, el que acabaría con esto, recluyendo a los papas en Aviñón durante 70 años. Ahí quedó el aspecto sacro, imponiendo el gallicanismo, el interés de Francia por encima de Roma, que es siempre lo que ha presidido la política exterior francesa. Es decir, no era sacro, no era un imperio, no era romano, porque no hablaban latín. No hablaban latín. Y no era germánico porque Alemania no existía. Es más, Prusia no formaba parte del Sacro Imperio hasta muy final. Surge por un franco, un carlomano, y lo mata otro franco que era Napoleón. De hecho, Alemania, hasta el siglo XIX, no tuvo una entidad clara en unas fronteras muy estables, justo cuando el Sacro Imperio desaparece. Sí había, como ha destacado Nicole Hosenthal, decía, resulta anacrónico denominar a Alemania un poco unificado el Sacro Imperio, que bajo Carlos V adopta oficialmente el añadido Nationis Germanicae, donde nación aún no tiene sentido político, sino una mera procedencia, teniendo en cuenta además que Prusia entraría a formar parte del ciclo de forma bastante tardía, esto lo digo yo. Es decir, ¿qué es lo que fue el Sacro Imperio? Pues una gran campaña de marketing político. De hecho, cuando tenía problemas, ¿quién ayudaba a quién?
Pues miren, en el siglo XVII, Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio, pide ayuda a la monarquía española porque está amenazado por el ejército turco. No pasó nunca al revés. Voy acabando. Entonces, aparte de todo esto, hay razones históricas, hay razones políticas, hay razones programáticas de propaganda, pero también hay razones estratégicas. Recuperar una marca de prestigio a lo que hicimos en 300 años, además de ser un acto debido, porque realmente yo pienso que se puede perfectamente demostrar que quien era sacro fue el Imperio Hispánico, fuimos leales a Roma hasta el final, a costa de nuestro interés, fue un imperio porque los reyes ejercían esa labor en todo el imperio, un imperio policéntrico además, que fue más allá del romano, era romano porque aquí sí que se hablaba latín y era hispánico porque nadie discute que aquello era unidad y la lengua del imperio era el español. El Sacro Imperio Romano Hispánico es un modelo además para revivir una comunidad hispánica y aquí es cómo pasar de la indignación a la acción. Es decir, llevamos años, 20, 25 años, 30, luchando con la leyenda negra, con bastantes éxitos, yo creo que cada vez más, y cada vez hay más autores, y cada vez la lucha es más importante, pero eso nos puede llevar a un estado de indignación, de queja permanente, pero completamente estéril, porque ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Aparte de quejarnos, de lamentarnos. Hay que pasar a la acción. Y la acción es revivir una comunidad hispánica en el día de hoy. Como decía, si la Unión Europea se ha podido unir con lenguas distintas, con religiones distintas y con una historia de luchas intestinas que han provocado millones de muertos, ¿por qué no se puede unir una comunidad que comparte la misma lengua esencialmente, la misma tradición religiosa, la misma cultura, la misma historia? No tiene sentido, salvo que pensemos en fuerzas ocultas. Entonces, al final de mi libro hablo ya del dodecálogo para la acción, de cómo pasar a la acción. Es más, la obsesión por dividirnos, como tanto aquí como allá, o sea, no es casual que el separatismo y el indigenismo surjan al mismo tiempo, nos llevan a la debilidad y además a unos sentimientos destructivos de odio y rencor. Mientras abogar por una unión cada vez más estrecha, la unión hace la fuerza, va unido a fomentar la colaboración, la solidaridad, en definitiva el amor, ¿no? En ese punto se trata de cambiar la inercia, una inercia autodestructiva, que es la que todavía padecemos, por una inercia cooperativa. Al fin y al cabo, el Sacro Imperio Romano Hispánico logró crear un Estado social, liberal, humanista, hispano, que con una unidad única y global integraba mercados, combinando justicia y libertad, individuo y comunidad, comercio y solidaridad, los fondos situados, con innovadoras fórmulas de colaboración público-privadas, desde las encomiendas a la carrera de Indias o al León de Manila, y con un buen gobierno honesto. Durante 3 siglos, allí hubo un buen gobierno honesto. Decía Azorín, decadencia de España, pero de América progresa adecuadamente y con paz interior. El concepto de comunidad hispana ya lo utilizó Gustavo Bueno cuando atribuía a la identidad de España haber ejercido la condición de parte central de esa comunidad. Mucho más profunda, decía él, que la episódica identidad europea. Bueno, aquí tendría algún matiz, pero sigue Bueno diciendo que América solo tenía 3 caminos. Convertirse en el reverso de la América anglosajona como reserva de mano barata e influenciada por sus religiones evangelistas, calvinistas o metodistas, buscar una independencia efectiva liberándose del capitalismo anglosajón, pero también del europeo, en particular de España, como defenderían los promotores de la filosofía de liberación, o, en tercer lugar, liberarse del dominio de la América del Norte, pero no en el sentido de su inmersión en los abismos de la Pachamama, sino en el sentido del desarrollo de la cultura y lengua que les es común, que comparten con España y aún con Portugal. Él consideraba la tercera vía la más adecuada y así lo considero yo, también otros muchos, Vasconcelos entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar de ese estado de indignación, reflexión al de la acción? Bueno, pues primero tomando quizás, aprendiendo de lo que ha hecho Europa, es decir, del método funcionalista, Jean Monnet, pasando de medidas más cortas, es decir, de prácticas, a que den lugar a otras unificaciones más profundas, como pasó con uniendo el carbón y el acero, pues derivaron otras componendas. Yo he planteado en alguna charla este triángulo virtuoso de la construcción europea. Digo, al principio, fuera esto un cuento, existía un éxito hispano,
que se basaba en la unidad, la moral y la eficacia, con sus matices. Pero de pronto llegó la leyenda negra, triunfó la leyenda negra y la división. Y esa división y esa leyenda negra han producido durante 2 siglos decadencia, violencia, caos, corrupción, narcotráfico. Todo esto era ajeno a la historia cuando estábamos unidos. Todo esto viene de otras causas posteriores que Acemoglu y Robinson no analizan. Hace unos años, un grupo de historiadores, intelectuales, filósofos, emprendieron un revisionismo histórico que pues hoy llega con cierto éxito a esa indignación, pero no es suficiente. Tiene que pasar a la acción, plan de acción, que yo ya voy por 20 medidas, que para volver al éxito hispano de la unidad moral y eficacia. Le voy a dar algunos ejemplos a 20 medidas muy sencillos que no requieren de intervención del poder político, que evidentemente están otras cosas. Una sería, bueno, se critica que no tenemos muchos premios Nobel. Bueno, otras causas porque los dan ellos, se los dan el otro modelo cultural, se dan a ellos. ¿Por qué no creamos unos Nobel hispanos? Podía ser los príncipes de Asturias, que empezaron con esa intención y no sé por qué cambiaron de dirección. No entiendo por qué nuestros chefs, cocineros, por cierto, mayoría hombres, antes eran las abuelas, ¿no? Asumen pasivamente ir a Francia para que les cuelguen un neumático francés en la cabeza y hacer propaganda gratis de la marca Michelin. Es que no tenemos los 500 millones de hispanos capacidad para crear marcas de reconocimiento gastronómico, por ejemplo, Galeones de Manila. Cuando fue el mundo hispano el que crea la comida internacional, no existirían pommes frites sin esa, ni el chocolat belge, sin la labor de intercambio de productos que hubo al albur del descubrimiento y conexión de continentes. Y finalmente, el tema del cine, que es fundamental. No hemos hablado de las imágenes, pero yo dedico en mi libro una gran parte a la manipulación de las imágenes. Y claro, el cine es fundamental a la hora de establecer un relato, ¿no? Claro, ahí tenemos a Hollywood, que es una gran industria del cine y de relato, ¿no?, frente a lo que no hay nada, o sea, no tenemos un Spabut, ¿no? Entonces nos conformamos, los cineastas, con pelear porque le den el Oscar a la película extranjera. ¿Pero qué son los Oscar? Pues un poco como la liga de fútbol, ¿no? Todos compiten, pero sabemos quién va a ganar de antemano, porque claro, no es lo mismo una película que ha costado $200 millones con otra que ha costado 20. Hace 2 años, ¿se acuerdan ustedes?, se le dio el Oscar a Oppenheimer, pero todos los años igual. ¿Se premia realmente la mejor técnica cinematográfica o se premia el relato? De nuevo, si a mí me dan $200 millones, yo hago una gran película. Pero claro, el relato que era ahí, pues que el creador de la bomba atómica, que un día igual nos mata a todos, era un buen tipo. Era un buen tipo. Había una película española que competía en la de la mejor película extranjera, que era La Sociedad de la Nieve, de Bayona. Una película, no sé si han visto ustedes, con un presupuesto muy inferior, era una grandísima película. No tuvo ningún premio. ¿Por qué? Porque había un relato detrás. ¿Qué era el relato? Pues que unos chicos uruguayos habían hecho una gesta de supervivencia como no ha habido otra igual, o pocas. Y eso, claro, rememora a lo que pasaba en los tiempos del Cano, de Magallanes, de Colón o los Pinzones. Y eso no interesa recordarlo. Bueno, son cosas que podemos hacer fácilmente y que solo bastaría con cambiar esa inercia autodestructiva por una inercia cooperativa, cambiar esa inercia disgregadora por una energía integradora, ¿no? Volver a ser generadores y no autodepredadores, que es lo que estamos siendo hoy. Termino. Gustavo Bueno destacó que el problema más grave que tiene España es la estupidez, una entrevista al Mundo en el 2005. Y es que un modelo cultural que crea y cree en fantasmas y leyendas negras no puede conquistar ningún futuro prometedor. El mundo hispano tiene pasado, presente y futuro, basta con no negárselos nosotros mismos. Y yo suelo acabar mis charlas últimamente con unos gestos que espero que no molesten a nadie. Y es que unos levantan el puño, otros levantan el brazo, nosotros creamos lazos porque juntos crecemos más fuertes. Muchas gracias.